La leyenda de las calaveras de cristal. En el año 1919, Frederick Albert Mitchell Hedges, un aventurero británico, se especula con que fue en quien se basó Spielberg para crear a Indiana Jones, descubre un área arqueológica en unas ruinas de una ciudad maya a la que se llamó Lubantún, en Belice. Este aventurero investigaba en aquel lugar con el fin de encontrar alguna evidencia que confirmase la existencia de la Atlántida. Excavó durante años la zona hasta que en 1923, Ana, su hija, mientras curioseaba entre las ruinas vislumbró un destello entre las piedras de la pirámide. Pasaron semanas antes de que lograran averiguar cuál era su origen. Removieron los bloques de piedra y el día 1 de enero de 1924, día en que Ana cumplía 17 años, recuperaron uno de los objetos más extraños encontrados jamás. Una calavera de cristal tallada con una perfección asombrosa. Al alzarla, para verla mejor, los 300 indígenas que les acompañaban en la excavación se arrodillaron y comenzaron a rezar y besar el suelo. Llamada cráneo del destino o calavera del destino, es la más conocida de las calaveras de cristal. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula con movimiento. Fabricada con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca. Exceptuando pequeñas anomalías, es anatómicamente perfecta, posiblemente la representación de un cráneo femenino debido a su pequeño tamaño, 12,7 centímetros de altura, mientras que su peso es de 5 kilogramos. El bloque de cuarzo donde fue tallada, debió de tardar entre 50.000 y 100.000 años en formarse. El cráneo, perfectamente tallado en cristal de roca, presenta un alto grado de dureza, 7/10, en la escala de Mohs, de lo que se deduce que solo mediante fundición del mineral y utilizando un molde, el tallado con otras piedras preciosas de igual o superior dureza, como el diamante, o un láser podría obtenerse algo parecido. Pero los mayas no poseían la suficiente capacidad técnica como para enfrentarse a semejante empresa. En 1970 la familia Mitchell Hedges entregó el cráneo a los laboratorios de Hewlett-Packard para su estudio. La prueba del carbono 14 no servía dado que es material inorgánico, en los cuales pudo comprobarse que el cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, a pesar de que los modernos escultores no lo harían, porque esto provocaría la rotura de la pieza de cuarzo, ni siquiera utilizando la tecnología láser, ya que tendría idénticos resultados sobre el cristal. Otro de los hallazgos sorprendentes consistió en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hayan utilizado herramientas metálicas. Este maldito cacharro ni siquiera debería existir, declaró uno de los investigadores. Mitchell Hedges sostenía que los mayas descendían de los atlantes y la calavera encontrada era prueba de ello. Según sus propias palabras, hacerla debió llevar unos 150 años. Para ello los mayas, generación tras generación, tuvieron que estar trabajando en ella todos los días de sus vidas, frotando con arena un inmenso bloque de cristal de roca hasta que finalmente emergió el cráneo perfecto. Tenía al menos 3.600 años. Los expertos del British Museum hacen remontar la calavera a la civilización azteca, fechando el origen alrededor del 1300 a 1400 después de Cristo. De acuerdo con la leyenda, el gran sacerdote de los mayas la utilizaba en la celebración de ritos esotéricos. Dicen que, cuando invocaba a la muerte con la ayuda de la calavera, la muerte siempre acudía. Otras dos calaveras de cristal se encuentran en el Museum of Mankind, en Londres, Inglaterra, y en el Trocadero Museum, en París, Francia. Ambas fueron halladas por soldados en México durante la década de 1890, y están talladas sobre puro cristal de cuarzo, aunque no tan elaboradamente como la de Mitchell Hedges. La calavera expuesta en el Museum of Mankind se considera gemela de la de Mitchell Hedges, salvo por un detalle. La calavera de Mitchell Hedges, en efecto, tiene la mandíbula articulada, como en un cráneo verdadero, mientras que la llamada calavera británica tiene la mandíbula fija. Los investigadores están de acuerdo en afirmar que los dos objetos han sido construidos por las mismas manos. El Museum of Mankind lo adquirió de Tiffany's, el célebre joyero de Nueva York, en el 1898, por 120 libras. Los ejecutivos de Tiffany's no fueron capaces de, o no quisieron, dar explicaciones sobre su origen. Unos 12 años después, sería el British Museum quien entró en posesión de esta calavera. La llegada de la calavera al British Museum coincidió con una serie de extraños acontecimientos. Aparte las afirmaciones, antes escasamente probadas, de repentinos desplazamientos de objetos o repentinas invasiones de perfumes diferentes e inexplicables, fue el personal de limpieza del museo en las horas nocturnas, quienes alimentaron las creencias que atribuyen a la calavera poderes ocultos.
Finalmente consiguieron que la calavera fuera cubierta por un pesado paño durante las horas nocturnas. Una tercera calavera de cristal fue expuesta en el Museo de Lome de París, idéntica en el estilo a las otras dos pero de dimensiones menores. Los expertos del museo afirman que fue parte de un cetro mágico azteca del siglo XIII o XIV después de Cristo, y que fue usado para alejar a las serpientes y prever el futuro. Tiene un agujero que la atraviesa de arriba a abajo, supuestamente hecho por un grupo cristiano para colocar en ella una cruz, y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras, descubiertas en diversas ruinas de México. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. Tal leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. La leyenda, en cambio, nos advierte que eso ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Otra interpretación dice que la leyenda maya explicaba que las 13 calaveras de cristal correspondían con los 13 mundos en los que habitaba el ser humano. El último mundo se suponía el nuestro, y por esta razón las calaveras se habían traído por humanos de otros planetas hasta aquí para repartirse por todo el planeta y responder sobre la existencia a través de nuestros aprendizajes. Mientras tanto nos demuestran que todavía nos queda mucho por aprender y, que en otros tiempos, tuvieron avances tecnológicos que hoy en día hemos perdido y somos incapaces de responder las preguntas que nos generan estas piezas. Hasta ahora se han descubierto varios cráneos en distintos lugares del mundo, alimentando aún más la leyenda. Skull of Dawn, la más famosa de todas, descubierta en 1927 por Mitchell Hedges en las ruinas mayas de Lubantún, Belice, mientras buscaban una posible conexión con ruinas de la Atlántida. Según su relato, después de su descubrimiento se sucedieron varios fenómenos sobrenaturales. Los 300 indianos que trabajaron con ella en las excavaciones se arrodillaron y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz. Ana relata que los nativos mayas de la zona la reconocieron al instante como representación del dios de sus antepasados y oraron ante ella. Maya. Descubierta en Guatemala en 1912, esta calavera está tallada en cuarzo. Tiene 48 centímetros de largo, 54 centímetros de ancho, 10,79 centímetros de alto y pesa 3,95 kilogramos. Pertenece a un supuesto monje maya. Lázuli. Tallada en lapislázuli. Descubierta en 1995 al norte del Perú por indígenas incas. Jesuita. Se tiene noticias de ella desde 1534. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la tuvo en su poder. Shuitiner. Tallada en amazonita, descubierta hace 130 años por el arqueólogo chino Yen Fou en el suroeste de Mongolia. Oceana. Esculpida en cuarzo. Pertenecía a un campesino brasileño que vive en una región remota de la Amazonia. Se cree que fue descubierta por indígenas nómadas de esta región. Descubierta en 1906 en Guatemala. Es de cuarzo ahumado. Se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo y mandíbula pronunciada. Tiene cierto aire no humano. Max. La mayor calavera de cristal conocida, descubierta en Guatemala. Se cree que fue usada en rituales para sanar. Baby Luz. De cuarzo rosa, descubierta en 1700 por un monje del monasterio de Lwów, Ucrania. La conservaban desde hacía cientos de años. Shanara, encontrada en México en 1995, al parecer se usó técnicas psíquicas de arqueología para localizarla. Existen diversas teorías sobre el origen de estas calaveras y mucha controversia en la comunidad científica y arqueológica. Debido a la antigüedad de algunas de ellas y su magnífico tallado sobre un material tan difícil de modelar, algunas teorías apuntan a un origen extraterrestre ya que serían los únicos capaces de poseer tal tecnología siglos atrás. Parece ser que algunas calaveras están pensadas para proyectar ciertas imágenes y las da una fuente de luz. En el caso de la calavera del destino se dijo, si se le coloca una fuente de luz por debajo, el efecto es aterrador y sorprendente, pues se ilumina con brillo fantasmal. Si como se cree la calavera fue colocada en un altar hueco con una fuente de luz abajo, el efecto general sería el siguiente. Los ojos brillarían con luces fantasmagóricas, la mandíbula se abriría y cerraría en macabra parodia de un ser hablando, y la cabeza se movería afirmativa o negativamente al menor golpe de aire. En otras palabras, era una especie de mágico oráculo construido con un ingenio tal que es casi imposible atribuírselo a los mayas.
La investigación científica por un lado y el escrutinio de la historia de algunas calaveras ha arrojado algo de luz, pero también añade más misterio. Fueron estudiadas varias calaveras, la del British Museum y la del Smithsonian Institute. Se demostraron que no eran aztecas como se pensaba, sino que fueron talladas seguramente hace poco más de un siglo con técnicas modernas. Sin embargo, las calaveras Matsi-Shana-Ra no se pudo concluir sobre cómo fueron talladas ni sobre su verdadera antigüedad. Los historiadores por su parte, ponen en duda la historia contada por Michel-Edges y refrendada posteriormente por su hija. Ambos mantuvieron hasta su muerte que la historia era cierta. Cuestionan que Michel-Edges estuviese realmente en Lubantum como dijo, y existen documentos que prueban que la pieza fue subastada por un tal Sidney Burney en Sotheby's, en Londres, en 1943 con un precio de salida de 340 libras. Nadie la compró y, al año siguiente, Michel-Edges pagó a su propietario 400 libras por ella. Un artículo publicado en 1936 por la revista Man revela, además, que la joya era ya entonces propiedad de Burney. Los seguidores de las calaveras consideran que de ser cierta, esto solo demostraría que Michel-Edges se inventó el descubrimiento, pero la pieza seguiría siendo auténtica. Sea como fuere, la historia y la leyenda de las calaveras de cristal sigue fascinando a mucha gente. Los aficionados insisten en las propiedades paranormales de las calaveras. Existen muchas curiosidades sobre las calaveras de cristal, aparecen mencionadas en videojuegos o películas como la última de Indiana Jones, pero quizás la más relevante y para quien quiera saber más sobre esta leyenda sea, que Nino Cerino, propietario de la calavera Shana-Ra, fundó el Instituto de Investigación Parapsicológica y es dueño de la página web Crystal Skulls, web en inglés. En ella viene recogida mucha información sobre cada una de las calaveras, y vienen clasificadas según su antigüedad tras haber sido estudiadas. Si atendemos a su clasificación, las consideradas antiguas, más de 1500 años de antigüedad, ya han sido encontradas 8 de las 13 calaveras de la leyenda maya. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas, nos vemos en el próximo video.